Muy bien, cuando son las 6:18, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Y vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, ya tienen en sus celulares, así como también en sus computadoras, ¿no? El tema de la metadona, que es un derivado también de la morfina, y que nos falta estas diapositivas porque ya vimos meperidina y sus congéneres. Entonces ahora vamos a la metadona y luego vamos a meternos a las benzodiazepinas. Bueno, como ustedes pueden ver, es un derivado 3,3 difenilpropilamina. Es ligeramente mucho más potente que la morfina,
Recuerden que la potencia está relacionada con la dosis, con la que comparte todas las propiedades farmacológicas. Como ya hemos visto, es analgésico, genera euforia, puede generar, digamos, estreñimiento y todas esas actividades, incluyendo las actividades oculares como la miosis. No existe un paralelismo entre su actividad analgésica, la depresión respiratoria y los niveles plasmáticos. Entonces, a veces cuando se administra este fármaco, ¿no? Puede volver a reaparecer el dolor y entonces el paciente requiere de más dosis, pero eso no, digamos, no resuelve todo el problema porque puede ser que él necesite más para el dolor, pero sin embargo la depresión respiratoria sigue aumentando. Entonces, como dice ahí en la diapositiva, no existe un paralelismo entre su actividad analgésica y la depresión respiratoria, además de los niveles plasmáticos, por lo que dosis sucesivas impuestas por la reaparición del dolor llega a producir también acumulación intensa y depresión respiratoria. Recuerden que de hecho ya la morfina decía que se acumulaba en el tejido graso y en el tejido muscular, pese a que el tejido muscular, digamos, es poca la acumulación, no mucha. Sin embargo, existen más de 500 músculos donde al final de cuentas se convierte en un reservorio muy importante. Posiblemente esto se deba a una distribución y fijación heterogénea en los núcleos cerebrales, el hecho de la analgesia y también obviamente de la depresión respiratoria. En el tratamiento crónico, la metadona se fija ampliamente a los tejidos donde se acumula, ya hablamos de eso, y de donde se redistribuye a los tejidos. De ahí que en tratamientos prolongados la semivida se prolongue y la frecuencia de administración tenga que ser mucho menor. Por vía oral la absorción es buena y rápida, aunque variable, y su biodisponibilidad es elevada, de un 90%, o sea que sufre muy poco el fenómeno del primer paso, alcanzándose las concentraciones máximas entre 1 a 5 horas. Bueno, se une principalmente a las proteínas en un 60-90%, principalmente a la alfa-1 glucoproteína, y se distribuye ampliamente por los tejidos donde llega a acumularse como reservorio, sobre todo en la administración repetida, liberándose lentamente. Aquí tienen una presentación de la metadona de 10 miligramos, como pueden observar ahí en la diapositiva. Muy bien, entonces ahí también tenemos esa presentación. Tras la administración, digamos, única, la semivida es de unas 18 horas, pero la duración de la analgesia, fíjense, solo es de 4 a 6 horas, pero se sigue acumulando el medicamento en los diferentes tejidos, sobre todo en el graso y el muscular, ¿no? Esa analgesia apenas dura 4 a 6 horas, en cambio, tras la administración crónica, la semivida aumenta hasta 47 horas, quizás debido a la acumulación de los tejidos, como ya hemos mencionado. Aquí tenemos otra presentación de metadona como clorhidrato de 10 miligramos, como pueden observar ustedes en esa diapositiva. Se metaboliza por desmetilación y reducción. Se ha sugerido la posibilidad de una autoinducción, es decir, es un inductor enzimático. La fracción metabolizada aumenta cuando el tratamiento es crónico. La excreción es principalmente por vía renal, entre el 15 y el 60% de una dosis única, aumentando cuando la orina es ácida. Esto es importante tener en cuenta, sobre todo cuando se va a hacer una desintoxicación a un paciente, por ejemplo, en un hospital en la emergencia, ¿no? Entonces, va a aumentar cuando la orina es ácida, esta excreción. Bueno, muy bien, ahí tienen también ese hecho que es importante en la solución de los problemas de emergencia. Bueno, la insuficiencia hepática o renal no parecen obligar a modificar las pautas de administración de la metadona, pero los fármacos inductores, por ejemplo, fenitoína y rifampicina, pueden reducir la duración también de la analgesia. Aquí tenemos la presentación de metadona de 100 miligramos para administración por vía oral, que es una metadona procedente de laboratorios Bayer, igual que la aspirina. Bueno,
de este vamos a hablar más ampliamente y vamos a hacer algunas consideraciones de este medicamento, que es el propoxifeno. Entonces, de los 4 esteroisómeros, solo el alfa-racemato, denominado propoxifeno, tiene actividad analgésica. Su efecto analgésico reside en el isómero dextrorotatorio dextropropoxifeno. Entonces, van a ver en los envases que viene una D por delante y significa dextropropoxifeno. Bien, ahora vamos a ver acciones farmacológicas de este otro derivado opioide. Si bien el propoxifeno es algo más selectivo que la morfina, se fija principalmente a los receptores opioides, sobre todo a los receptores opioides mu, y se produce analgesia y otros efectos sobre el sistema nervioso central similares a los observados con opioides morfinosímiles. Como analgésico, el propoxifeno presenta entre la mitad y los 2/3 de la potencia de la codeína. La codeína, ya saben ustedes, que es un alcaloide natural que se obtiene igual de la papaver somniferum, que es la amapola. Y hemos hablado de 20 alcaloides, dentro de eso estaba la codeína, la morfina, la heroína, la tebaína, para mencionar algunos, ¿no? Administrada por vía oral. Muy bien. Continuamos entonces. Las combinaciones de propoxifeno y aspirina como combinaciones de codeína y aspirina proporcionan un mayor nivel de analgesia que cualquiera de los agentes por sí solos también. Aquí tenemos, por ejemplo, la presentación de codeína, ¿no?, para el tratamiento de la tos, que se vende sin receta médica. Sin embargo, tiene acciones similares a la morfina. Y en cambio, la morfina no vende por nada del mundo, sino con receta valorada. Eso también es bueno tenerlo en cuenta, que no necesariamente, digamos, todos los medicamentos son controlados. Luego de la administración oral, las concentraciones plasmáticas del propoxifeno alcanzan sus valores más elevados al cabo de 1 a 2 horas. La vida media promedio del propoxifeno en el plasma, luego de una sola dosis de 6 a 12 horas, como pueden ver, es bastante prolongada también. Y aquí viene el gran problema que vamos a ir comentando con las siguientes diapositivas. En el hombre, la vía metabólica principal es la aminodesmetilación y va a producir este producto que se llama norpropoxifeno, que puede ser el responsable de muchas muertes y cuya vida media es de unas 30 horas. Miren, por lo tanto, su acumulación con dosis repetidas puede ser responsable en gran parte de la acción tóxica observada con el medicamento. Bien, vamos a continuar entonces. Ya toxicidad, aquí ya vamos a hacer los comentarios que mencioné hace unos momentos. La dosis moderadamente tóxicas producen depresión del sistema nervioso y central y respiratorio, pero con dosis más altas se complica con convulsiones, además de depresión respiratoria. También se ha observado alucinaciones, ilusiones, confusión, cardiotoxicidad y edema pulmonar. Estas alucinaciones, ilusiones y confusión, a algunas personas les agrada estar en ese estado, y entonces este medicamento puede generar adicción igualito que la morfina. Sin embargo, la gente desconoce de ese problema y por lo tanto no se compra. Bueno, hoy en día ya no se vende en las farmacias grandes este medicamento. Aunque el propoxifeno tiene una baja posibilidad de abuso, la creciente, fíjense, incidencia de muertes, aquí está clarito, relacionadas con su mal uso, ha ocasionado que se la catalogue como una sustancia controlada con bajo potencial de abuso. Ahora voy a hacer el siguiente comentario. Ocurre que hace unos 15 o 20 años, no estoy muy seguro de eso, en términos del tiempo, un niño era operado en el Hospital de Niños Mario Ortiz por un problema de criptorquidia. Entonces hicieron la cirugía. Bueno, en apariencia todo salió bien en términos quirúrgicos, estoy hablando. Y después de que salió, el chico a las pocas horas murió. Hicieron las investigaciones y le aplicaron este medicamento que ustedes pueden ver aquí, el clocidol, que es de Laboratorios Vago, ¿no?, el cual contiene dextropropoxifeno en su composición.
Este medicamento viene en 3 presentaciones. Viene en gotas, viene en tabletas y viene también en inyectable. Entonces, ¿por qué murió ese niño después de las investigaciones que se hicieron? Era por la aplicación de este medicamento por vía intravenosa, porque el médico indicó y dijo que le pongan algún medicamento si es que siente dolor, para que no se mueva y no se arruine, digamos, la cirugía. Pero desgraciadamente, como les acabo de mencionar, digamos, se murió. Entonces hicieron una representación a la fiscalía, enviaron una nota a la decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud. En esa época era el licenciado Villegas el decano de la facultad, y nos envió una carta a la doctora Dager y a mi persona para que nosotros hagamos, digamos, un informe con respecto al medicamento que era el dextropropoxifeno. Obviamente hicimos ese informe teniendo en cuenta lo que ustedes acaban de leer, que es un medicamento que genera muerte. ¿Por qué se murió el niño? Por depresión respiratoria. ¿Cuál fue la causa? Cuando estaba saliendo del quirófano, todavía estaba con efecto de la anestesia. Y todos los anestésicos terminó matándolo a ese niño, y muchas otras personas luego murieron. Si estos se encuentran en los hospitales y les dicen a ustedes, siendo internos, todavía no médicos, que le pongan al paciente, fíjense hacerlo, que lo haga el médico responsable o la enfermera, porque para eso es la carrera de enfermería. La carrera de enfermería no está para que nos sustituyan a nosotros, es para poner inyecciones. Y tampoco nosotros estamos para sustituirlas a ellos. Hay gente que le gusta hacer cursos de inyectables, creen que eso es lo importante, y no es lo importante. O sea, el médico tiene que saber, pero no necesariamente tiene que poner. Yo, por ejemplo, nunca pongo inyección, para eso están las enfermeras, ¿no? Salvo que me toque hacer una punción lumbar, por ejemplo, para extraer líquido cefalorraquídeo y mandar al laboratorio. Esas cosas sí puedo hacer. Puedo hacer una canalización de vena, todo lo que ustedes quieran, pero no voy a poner inyectable. Para eso están las enfermeras, no los médicos. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, véanlo y valoren ustedes su actividad también, ¿no? Hay gente, vuelvo a repetir, que tiene espíritu de enfermería, debería estudiar enfermería y no medicina. Bueno, ahí también tenemos ese hecho importante. Bueno, preparados y dosis, el único uso reconocido para el propoxifeno es el tratamiento del dolor leve o moderado, que no es aliviado satisfactoriamente con la aspirina. Las combinaciones de propoxifeno y aspirina o acetaminofeno, que es el paracetamol, también se expenden en tabletas y en ampollas. Aquí tenemos cómo venía el medicamento antes. Venía con el nombre de Darbón, de Laboratorios Lilly, y a nosotros nos llegaba del Brasil, digamos, porque Bolivia un poco produce cosas. Entonces de ahí teníamos el Darbón solo y el Darbón compuesto. Ahora viene con el nombre de Clocidol, de Industrias Vago, procedente de la Argentina también. Entonces, continuamos. El propoxifeno, Darbón, se vende en el comercio para administración oral en cápsulas de 32 y 65 miligramos. Nota, este producto no se recomienda. El propoxifeno más ácido acetil salicílico o acetaminofeno, Darbón compuesto, para administración oral de 65 miligramos de propoxifeno más 389 miligramos de ácido acetil salicílico más 34.2 miligramos de cafeína. Generalmente este compuesto, que ya tiene 3 medicamentos ahí, se usa para la migraña y también se expende para administración oral de 65 miligramos de propoxifeno más 325 o 650 miligramos de acetaminofeno o paracetamol. Entonces, esas son las presentaciones, ¿no?, de este medicamento. Muy bien, con eso terminamos entonces. Algunos derivados opioides, hay otros que vamos a ver en anestésicos generales endovenosos, como es el fentanil, remifentanil, alfentanil, sulfentanil. Entonces, en este capítulo hemos concluido con esto, pero vuelvo a repetir, vamos a volver a ver
los derivados opioides en anestésicos generales intravenosos. Bien, continuamos entonces con la clase de hoy. Vamos a buscar otras diapositivas, ¿no es cierto?, que permitan seguir avanzando en los temas. Bueno, vamos a ver estos fármacos denominados benzodiazepinas, ¿no? Y luego vamos a ver los barbitúricos, creo que nos hemos quedado también sin eso. Bueno, aquí vamos a ver las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Entonces, son fármacos ansiolíticos. Vamos a describir qué significa ansiolítico. Y son medicamentos interesantes, sobre todo el diazepam, que se usa en todas las emergencias del mundo para detener, por ejemplo, las convulsiones de cualquier origen, ya sea estas traumáticas, sean febriles, sean por la presencia de parásitos que se hayan situado a nivel del cerebro, por ejemplo, las amebas, las tenias, como el caso de la cisticercosis, etcétera, etcétera. Incluso por traumatismos cráneoencefálicos que generen convulsión. Entonces, aquí tenemos la clasificación de Jesús Flores. Pueden clasificarse de acción corta el brotizolam, midazolam, triamzolam. De acción intermedia, el alprazolam. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a esto. Este midazolam es el que más utilizan los anestesistas como medicamentos preanestésicos, porque no son anestésicos, con la finalidad de producir en la persona una tranquilización, porque nadie está contento de meterse a una cirugía, por ahí ya no vuelve a conversar con nadie y sale muerto. Entonces, esa es una de las finalidades. La segunda es de ocasionar, digamos, amnesia anterógrada, es decir, generan una amnesia en la cual el paciente no va a poder recordar después de que le han puesto ese IESTA. Entonces, es ese medicamento que probablemente ustedes han escuchado, donde viene el anestesista, le pone en vena y le dice tranquila, tranquila, digamos, a la persona que va a ser operada, y le hace contar. Le hace contar 1, 2, 3, 4, 5 y después no se acuerda más de nada. Ese es el medicamento, ¿no?, denominado midazolam y que pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Después vamos a ver el triamzolam, un medicamento que se puede utilizar incluso en algunos casos de epilepsia, aunque no son, digamos, medicamentos indicados para eso, pero es importante tener presente ese hecho. Ahora vamos a analizar algunos de los medicamentos de acción intermedia, también los que más se usan. Por ejemplo, alprazolam es un medicamento, en realidad no es una benzodiazepina, es una triazol benzodiazepina. Y entonces esto también se usa para los trastornos de pánico. Ninguno de estos otros sirve para eso. Entonces, este medicamento, que es una triazol benzodiazepina, se utiliza, ¿no?, para, digamos, los casos de trastornos de pánico. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre subir al puente que hay entre los dos lugares de la universidad, digamos, los nuevos módulos del campus universitario, hay un puentecito que se mueve mucho y le da miedo a la gente, entonces puede tener pánico a las alturas. Este medicamento podría resolverle, o pánico a los ratones, a las arañas, víboras, todo lo que sea. Bueno, o fobias también, sobre todo los trastornos de pánico. Bien, también tenemos el bromazepam, el flunitrazepam. Ahora vamos a hablar de este flunitrazepam. Sobre todo va dirigido a las mujeres, pero también a los varones, para que tengan cuidado.
El flunitrazepam en todo el mundo se vendía sin receta médica. En países europeos, como digamos latinoamericanos, voy a decir así, para no estar mencionando si son centroamericanos o sudamericanos, no importa. Se vendía sin receta médica en todas partes. ¿Y qué pasaba? Entonces, este medicamento es el que le ponen en las gaseosas a las mujeres y entonces promueven violaciones. Así que cuando vayan a un karaoke o cualquier cosa, siempre pidan que la gaseosa sea destapada delante de ustedes si no quieren ser violadas. Puede ocurrir esa eventualidad. Las piloritas, por ejemplo, usan eso. Este flunitrazepam es prohibida hoy en día su venta, salvo con receta médica, pero bueno, hemos hecho un comentario también de flunitrazepam. Después está el ketazolam, lorazepam, clormetazepam, nitrazepam, oxazepam y temazepam. Estos dos últimos, oxazepam y temazepam, tienen una particularidad interesante que pueden ser medicamentos como medicamentos alternativos para la epilepsia, pero además son medicamentos que se metabolizan de manera directa conjugándose con el ácido glucurónico. Todos los otros sufren oxidación y hidroxidación, pero estos dos que estoy mencionando ahorita, entonces sufren una metabolización directa conjugada con el ácido glucurónico. Bien, luego vamos a ver los de acción larga, también vamos a hacer algunos comentarios con algunos, sobre todo el que más se usa en todo el planeta Tierra. Entonces, en este grupo tenemos el clobazam, el clorazepato, el clordiazepóxido y aquí lo tenemos al diazepam. Este diazepam, que ustedes están observando, es el medicamento que debe de existir en todas las emergencias de los puestos de salud. Si se quiere, una clínica, una posta sanitaria o también, digamos, un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ese es uno de los medicamentos más importantes para resolver las convulsiones en una emergencia. Entonces, vuelvo a repetir, en China, en toda Europa, comenzando por España, Francia, Italia, Alemania, lo que sea, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, toda Sudamérica, se usa el diazepam como el fármaco importante para detener las convulsiones. Con eso no estoy diciendo que sirva para el tratamiento de todas las convulsiones. A ver, voy a hablar un poco sobre esto. Las convulsiones tienen diferentes orígenes. No siempre son epilépticas. Podrán ser convulsiones tónico-clónicas, perfecto. ¿Las producen los parásitos? Sí. Por ejemplo, abscesos amerianos cerebrales pueden generar convulsiones. Por ejemplo, la neurocisticercosis puede generar convulsiones y eso no es epiléptico. Entonces se hace cirugía o se hace tratamiento médico y termina, digamos, curándose. Los traumatismos cráneoencefálicos, el hundimiento de las tablas óseas, pueden generar focos de irritación que generen convulsiones. Y entonces eso con una cirugía, reponiendo o poniendo el hueso en su santo lugar, y si se ha formado un callo, retirando ese callo óseo por la fractura de los huesos craneales, se acaba la convulsión también. Entonces, son por traumatismo. ¿Pueden generar medicamentos? Claro que sí. Por ejemplo, el pentilentrazol y la estrinina pueden generar convulsiones. Bueno, hay muchos más medicamentos que pueden generar convulsiones, pero estoy mencionando algunos que pueden generar convulsiones. Y no son epilepsia, ¿no? Finalmente, digamos, dentro de esos que no tienen nada que ver con la epilepsia, la fiebre en los niños genera convulsiones, lo mismo que el adulto, pero menciono más lo de los niños porque son mucho más sensibles a la temperatura. A veces con 38 ya están convulsionando. Otros necesitan 38.5, casi 39 para convulsionar. Entonces, esto es importante tener presente, la presencia del diazepam en las emergencias. Después está el lorazepam, medazepam y nordazepam, que casi todos tienen, digamos, finalidades iguales que cualquier otra benzodiazepina. Desde el punto de vista químico, ustedes pueden ver, aquí está el diazepam, otros que no son benzodiazepinas, como el fumacenilo, tiene casi similares
estructura química, y la buspirona, como pueden ver en este cuadro. Ahora, aquí tenemos el hecho de que, bueno, ya, aquí tenemos los fármacos de origen sintético. Todas las estructuras muestran que son 1,4-benzodiazepina, o sea, en un grupo carboxamida en el anillo heterocíclico de 7 miembros, y para generar la actividad sedante se requiere de un sustituyente en posición 7 como un grupo halógeno o un grupo nitro. El triamzolam, que ya les mostré, y el alprazolam, ¿no?, incluyen la adición de un anillo triazol en posición 1,2, por lo que estos fármacos se denominan triazol benzodiazepina. O sea, no son benzodiazepinas directas, son triazol benzodiazepina. Ya acabé de mencionar, sobre todo he hablado del triamzolam, no tanto del alprazolam, pero ambos fármacos sirven también para el tratamiento de los trastornos de pánico. Este es el sistema límbico, donde tiene su acción, digamos, las benzodiazepinas. Recuerden que este sistema límbico recibe ese nombre porque se denomina sistema límite, si ustedes quieren, donde están metidas la sed, el hambre, las relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas están metidas dentro de las funciones del sistema límbico. Y entonces su actividad se centra a ese nivel, por eso lo hemos puesto, digamos, en esta diapositiva. Pero en realidad su mecanismo de acción ya los habíamos comentado, creo que en barbitúricos, no sé si hemos visto ese tema todavía, después ya ustedes me comentarán. Bueno, pero de todas maneras no importa, vamos a hablar sobre este receptor. ¿Qué es este receptor? Es un receptor de cloro. ¿Cómo se lo denomina? Receptor pentamérico de cloro. ¿Por qué de cloro? Porque el cloro es el que va a generar las acciones. Y ese receptor, ¿qué elementos pueden generar su actividad? Bueno, un neurotransmisor denominado ácido gamma aminobutírico. Aquí tienen ustedes esa sigla. GABA dice aquí. Entonces eso significa ácido gamma aminobutírico. Por lo tanto, este receptor GABA de cloro, ¿no? Entonces tiene que aperturarse por este ligando. Entonces un receptor pentamérico, para completar, es un receptor pentamérico de transmembrana activado por ligando, y cuyo ligando es el ácido gamma aminobutírico conocido como GABA. Muy bien. Recuerden que estos receptores pentaméricos también hay activados por voltaje. En el caso de que estamos hablando, es activado por ligando. Los barbitúricos, que son los que producen sueño, que ya hemos visto, creo, con ustedes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que estos barbitúricos son hipnóticos, donde se encuentran varios fármacos, pero dos importantes como el fenobarbital y el tiopental sódico, que es un anestésico intravenoso. Entonces actúan aquí también en el canal de cloro, y ya habíamos comentado de que estos barbitúricos, en ausencia del GABA, por ejemplo, en un laboratorio de investigación, si llegamos a tener ratas que no produzcan sus células neurológicas GABA, ellos van a nacer con convulsiones y nunca se van a dormir porque no les va a dar sueño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detener? ¿Podemos detenerlo con los barbitúricos? La respuesta es sí. Los barbitúricos no necesitan del GABA para poder aperturar este canal de cloro y provocar depresión en el sistema nervioso central. En cambio, las benzodiazepinas también tienen su sitio, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, donde estoy señalizando con el puntero, y entonces abren también el canal de cloro en presencia del GABA. Pero en ausencia del GABA, ¿las benzodiazepinas pueden abrir este canal? La respuesta es no. Entonces necesitan obligatoriamente la presencia del GABA, las benzodiazepinas, para abrir este canal de cloro.
Y que quede claro, el que provoca la depresión no es ni el GABA, ni las benzodiazepinas, ni los barbitúricos. Ellos lo único que hacen es abrir este canal. ¿Para qué? Para que entre el cloro. Y cuando entra el cloro a las neuronas, entonces bien, entonces vamos a continuar con las benzodiazepinas y estábamos aquí comentando acerca de este canal de cloro, que lo hemos hecho obviamente cuando vimos barbitúricos. Con ustedes empezamos a ver barbitúricos ya, digamos, en la parte especial de la farmacología del sistema nervioso. Bueno, era colores, estaba en color verde incluso. Bueno, aquí lo volvemos a tener el receptor y entonces las benzodiazepinas no pueden aperturar este canal por sí solas, necesitan de la presencia del GABA obligatoriamente. En cambio, los barbitúricos sí pueden abrir en ausencia del GABA. Esa es una diferencia importante en el mecanismo de acción. Y que quede claro, y vuelvo a repetir, es el cloro el que produce la depresión del sistema nervioso. Si alguien está por dormir aquí en la clase, la verdad es porque el cloro está entrando e ingresando a sus células neurológicas y está provocando el sueño. Recuerden que además, ¿no es cierto?, de ver esto de acá del cloro, voy a volver a poner el puntero, ustedes tienen aquí anestésicos generales también, ¿no? Muchos de estos barbitúricos son anestésicos generales como el tiopental, pero los anestésicos generales como el alotano, el propofol, el etanol es el alcohol, todos ellos generan esta apertura de este canal. Por eso que los borrachos duermen pesado cuando están ya en una etapa anestésica, están tirados en la calle o lo que sea, digamos los alcohólicos. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Aquí volvemos a tener el mecanismo de acción, pueden observar, aquí dice GABA A, ¿no? Aquí
están las benzodiazepinas, se van a unir a este receptor. El GABA es una esfera de color rosada que se va a meter en su sitio de acción de este receptor pentamérico de cloro. Aquí está el cloro, ustedes pueden ver. Entonces aquí tenemos el GABA y este amarillo dice benzodiazepina aquí. Entonces este amarillo es la benzodiazepina y este es el GABA. Entre ambos generan la apertura de este cloro, de este canal de cloro. El cloro ingresa y el cloro, como aquí está sucediendo, pues al ingresar al interior de la célula provoca depresión del sistema nervioso central y que va desde, si se quiere, un sueño, porque sirve para el insomnio cuando se dan dosis bajas, generan una acción ansiolítica, incluso, ¿no es cierto?, si, como el caso de los barbitúricos, utilizando este mismo tipo de canal, pueden generar anestesia a dosis elevadas, pero no las benzodiazepinas. Ahora vamos a hablar de la sedación o acción ansiolítica. Es la sedación o acción ansiolítica, es el decremento en la reactividad o capacidad de respuesta con descenso de la actividad e ideación espontánea. En los pacientes con ansiedad alivian tanto la tensión subjetiva como los síntomas objetivos, por ejemplo, sudor, taquicardia, molestia. Voy a hacer también aquí un comentario que es bueno que lo sepan. Yo no estudié en Bolivia medicina, sino en la Argentina, y ahí no, por lo menos en la universidad donde yo estudiaba, en esa época, que quede claro, no estoy hablando de ahora, no tengo la menor idea de cómo funcionará, pero todos los exámenes eran orales, todos, sin excepción, y con un verdadero tribunal, no con un solo docente, sino con 3 docentes. Y entonces, había un chico que estaba por dar, que era boliviano también, amigo mío, y que estaba por dar bioquímica. Ustedes en la biblioteca tienen un libro de bioquímica de José Antonio Blanco, ese fue mi docente en bioquímica médica. Sí, cuando vayan a la biblioteca, búsquenlo, está el autor de ese libro, doctor Antonio Blanco, que era el que tomaba el examen oral, y este muchacho le tuvo miedo, y la señora, digamos, dueña de casa donde vivía, donde alquilaba una habitación, le dijo que tome una benzodiazepina, y el muchacho se tomó 2 y se fue al examen, y lo único que hacía era reír o sonreír, nada más le preguntaban y hacía, digamos, muecas, y lo aplazaron pues en vivo y directo, y además no es oral y personal, sino es oral y público. Ahí uno se sienta como en un cine, digamos, y entonces el sujeto está en una pizarra dando el examen, como en un aula. Entonces el otro empezó a sonreírse, no hacía otra cosa. Y cuando terminó digamos, su actividad del medicamento y reaccionó, se puso a llorar porque gracias a la recomendación de la señora donde alquilaba, terminó perdiendo la asignatura. Entonces, estos pacientes, como ustedes pueden observar, pueden tener esa, digamos, esa ansiedad que uno puede experimentar. Si yo diría, por ejemplo, bueno, el día sábado no vamos a dar por vía virtual, sino vamos a dar oral, porque ya, y eso ya es verdad, lo que estoy diciendo ahorita, digamos, han conseguido de que algunos docentes, los docentes que quieran, no sé muy bien eso, puedan ir a la universidad a tomar el examen en aula. Entonces, generalmente aquí dan escrito, por si se me ocurre oral y que vaya entrando una por una de las personas, digamos, ¿no? Y además los dejo a la mayoría sentados en los asientos, ahí se van a dar cuenta y van a decir, seguramente, ¿no? Ya no, ya no como acostumbra decir me aplazó, sino me aplacé porque no sabía. No, nadie puede estar mintiendo de que el docente lo aplazó, le preguntó, y si no contestó, si no hay respuesta, pues chao.
Entonces, esos síntomas previos a ese examen, entonces se manifiestan como sudor, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, pueden tener ganas de ir al baño, incluso puede darles diarrea. Esa es la ansiedad. Entonces, esto alivia este proceso, digamos, esta sintomatología que puede tener la persona cuando está en un estado ansioso. Entonces, importante también tener conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Continuamos entonces. Son mucho menos eficaces en los trastornos de pánico. Ya hemos hablado del triamcinolon y el alprazolam. Y completamente ineficientes en los trastornos fóbicos. En contraste, el alprazolam, que es una triazol benzodiazepina, ha mostrado eficacia en los trastornos de pánico y en las formas depresivas de la ansiedad. Entonces ahí también, ¿no?, tenemos una diferencia entre estas benzodiazepinas, porque además enfatizamos que desde el punto de vista químico no son estos dos productos, el triamcinolon y el alprazolam, unas verdaderas benzodiazepinas, sino son unas triazol benzodiazepinas. También generan una acción miorrelajante. Importante esto también. El diazepam y otras benzodiazepinas producen una relajación de la musculatura esquelética en los estados distónicos, discinéticos, hipertónicos y espásticos. A ver, vamos a mencionar algunas patologías que podrían ser útiles estos medicamentos. A ver, el tétano, producida por una bacteria denominada Clostridium tetani y que tiene unas toxinas, la tetanolicina y la tetanoespasmina, y generan entonces contracciones que ponen en una posición de opistótonos en la gente que lo sufre, es decir, el occipital se queda en la cama, igual los talones, y forma un arco. Y eso entonces genera una contractura hipertónica y espástica de la musculatura. Y además, como acabo de decir, el diazepam, por ejemplo, sirve para las convulsiones. Entonces, esa generación de convulsiones genera opistótonos en el tétano. Si le aplican este medicamento, entonces se relaja la musculatura, que eso es una de las cosas importantes, pero también se detienen las convulsiones. Muy bien, entonces, ahora, esa acción relajante se ejerce sobre el sistema nervioso central, en la propia médula espinal, donde facilita fenómenos de inhibición presináptica, en la formación reticular activadora del tronco encefálico, en los ganglios basales y en el cerebelo. Recuerden que todas esas que están mencionadas ahí, todos los incisos, esos A, B, C, D, ¿no?, corresponden entonces a la vía extrapiramidal, que es una vía motora, ¿no? Entonces, la formación reticular activadora del tronco encefálico, los ganglios basales, el cerebelo, todo está relacionado con la actividad motora. Entonces, esa acción, digamos, hipertónica o espástica que se produce es por la actividad, en el ejemplo que he puesto, por la tetanoespasmina producida por el Clostridium tetani. Bueno, pero pueden incluso actuar bien en problemas distónicos y discinéticos, por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, aunque no resuelven el Parkinson, pero podrían mejorar ese aspecto también, incluso en los esguinces, cuando se ponen a jugar básquetbol, voleibol, fútbol, lo que sea, y se generan un esguince a nivel de los miembros inferiores, puede mejorarse ese aspecto con la administración de las benzodiazepinas. Es decir, estoy hablando de la acción miorrelajante. Siempre hay que valorar toda la actividad del fármaco, porque puede ser que ese deportista tenga un esguince, pero si le ponen benzodiazepina se va a dormir también. No va a tener una actividad normal. Pero si él quiere mejorar su esguince y quiere seguir bastante bien despierto, entonces no se le puede poner este medicamento, salvo que se quede, digamos, internado o se quede en su casa al cuidado de su familia, y entonces pueda utilizarse este medicamento. Bueno, eso sería lo trascendental de este punto. Después generan una acción anticonvulsivante. Ya les dije que el diazepam era el mejor medicamento
para utilizar en las emergencias cuando estamos enfrente de un paciente, cualesquiera sea la actividad que haya generado las convulsiones. Entonces ejercen una acción anticonvulsivante generalizada. Por ejemplo, en convulsiones provocadas por agentes tóxicos, toxinas bacterianas, como es el caso del Clostridium tetani. Fármacos proconvulsivantes, como por ejemplo el pentilentrazol, que se conoce con el nombre de Cardiazol, que viene del laboratorio NOL. Es un analéptico, y si ustedes se preguntan qué es un analéptico, es un medicamento que mejora la respiración. Por ejemplo, suelen darles a las personas que viajan a las alturas. Si alguien quiere viajar de Santa Cruz, digamos a Potosí, a Oruro o a La Paz, que son zonas demasiado altas, entonces le dan. No le den a cualquier paciente porque genera convulsiones. Hay gente demasiado sensible a ese cardiazol. Pese a que tiene un nombre que parecería que tiene funciones sobre el corazón, pues no las tiene. Solamente actúa en el centro respiratorio, nada más. Por lo tanto, ese nombre de cardiazol, ¿por qué le pusieron? No sé por qué le pusieron, porque no tiene ninguna acción, digamos, el pentilentrazol, que es el medicamento en sí, que genera convulsión. La estrimina también lo hace. Bueno, en las convulsiones febriles es mucho más frecuente en los niños, pero también hemos hablado de la hipertermia maligna ya con ustedes cuando hablamos de succinilcolina, cuando hemos hablado de bloqueantes neuromusculares despolarizantes. Esa fiebre puede generar convulsiones. ¿Con qué la detiene la convulsión? No estoy hablando de la fiebre, la detienen con benzodiazepina, el diazepam. Y obviamente hay que ponerlo en una bañera con hielo porque los aires no frenan esa fiebre. Pero hay fiebres que son bacterianas o virales, que sí funcionan los aires para bajar la temperatura, y las convulsiones las tienen que detener obligatoriamente con la benzodiazepina. Aquí voy a hablar, pese a que estoy hablando de farmacodinamia, las acciones del medicamento, voy a meter algo de la farmacocinética y les voy a enseñar algo. Ni se les ocurra poner diazepam por vía intramuscular, porque las enfermeras inducen a eso, no le hagan caso. Ellas habrán aprendido, que aprenderán, porque a mí no me consta, ni nunca he ido a una carrera de enfermería a echar una clase, porque ellos llevan farmacología, todas esas cosas. Entonces no le hagan caso a las enfermeras, porque el diazepam, ¿no? Tiende desde el punto de vista farmacocinético a unirse fuertemente a las proteínas, tanto plasmáticas como también de otros tejidos. Y obviamente el músculo es lleno de proteínas. Si ustedes le ponen por vía intramuscular, se va a quedar el diazepam en el músculo y no va a pasar al torrente circulatorio y no van a detener jamás las convulsiones. Pero la enfermera le va a decir, sabe doctora, no le encuentro vena porque como mueve tanto sus brazos es difícil ponerle, le pondré nomás intramuscular. Díganle, no, never, entreverado con nunca, no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Busque la jeringa, cargue el diazepam, busque una sonda nasogástrica, conéctela a la jeringa y le mete por el recto. Es mucho más rápida la absorción a través del aparato digestivo. En este caso, que quede claro, el aparato digestivo comienza en la boca y termina en el ano, para recordarles eso. Entonces le pueden poner eso que estaba destinado a la vía intramuscular, se la pongan por vía rectal. No se atrevan tampoco en las personas que están convulsionando, ponerle por boca, aunque sea por sonda nasogástrica. Se puede ir al pulmón y yo no quiero que eso ocurra. Así que por el recto le ponen y listo, y se acabó la convulsión. Ya está. Eso que quede claro. Recuerden que ahorita estamos en la farmacodinamia, pero he metido cosas de la farmacocinética para que no se me vaya a olvidar un poco más adelante. En el síndrome de abstinencia al alcohol y los barbitúricos, cuando le retiran de manera brusca a los alcohólicos o a los drogadictos, a los que están ya adictos a estos fármacos como son los barbitúricos, también pueden detener las convulsiones por ese síndrome de abstinencia. Algunas son eficaces en determinados tipos de epilepsia, concretamente en las crisis de ausencia. Vamos a ver eso un poco cuando veamos fármacos
destinados a la epilepsia, y para revertir el estatus epiléptico, por ejemplo, es mucho mejor utilizar el fenobarbital en todo caso, porque está más destinado a la epilepsia. Luego, también las benzodiazepinas generan una acción hipnótica. Las benzodiazepinas, como el triamcinolon, midazolam, temazepam, flunitrazepam y flurazepam, todas ellas pueden tener esta acción. Bueno, los hipnóticos benzodiazepínicos, tras su administración por vía oral, entonces, ¿qué es lo que van a provocar? Con seguridad vamos a ver, ¿no?, su acción sobre todo lo que hemos estudiado en sueño en fisiología. Por ejemplo, una disminución de la latencia para el comienzo del sueño. Es ese periodo en el cual nosotros ponemos la cabeza en la almohada y estamos dando vueltas. Esa es la latencia. El tiempo de vigilia después del comienzo se va a reducir, ¿no? Va a reducir también el tiempo total de vigilia y el número de despertar. La disminución de la vigilia se corresponde con un aumento del tiempo total del sueño y de la eficiencia del sueño. Los derivados benzodiazepínicos provocan una disminución de la etapa 1 y una abolición de la etapa 3 y 4 del sueño con ondas lentas. Recuerden que se toman, digamos, registros electroencefalográficos cuando las personas están durmiendo. Entonces, de eso que se está hablando aquí. Mientras que la etapa 2 del sueño no REM aumenta en forma significativa. Puede concluirse que los derivados benzodiazepínicos provocan un sueño que difiere del fisiológico, el que tenemos todos los días nosotros, por ausencia de las etapas 3 y 4 del sueño. Y en otras acciones que pueden generar las benzodiazepinas a dosis terapéuticas, incluidas las que se administran por vía intravenosa o en anestesia, no afectan el aparato circulatorio. Pero fíjense, en personas sanas. Bueno, yo puedo tener una apendicitis, soy una persona sana en cuanto se refiere a mi aparato circulatorio, entonces de eso está hablando. Pero puede haber que haya una persona con apendicitis también, pero que tenga afecciones del aparato circulatorio, eso ya es otra cosa. Por eso habla aquí, pero en pacientes cardíacos, ¿no?, está clarito, puede producir hipotensión y reducción del gasto cardíaco. Y si reducen el gasto cardíaco, imagínense una persona que tenga insuficiencia cardíaca, peor la cosa. Entonces, ahí está también ese hecho. Dosis altas llegan a deprimir ligeramente el centro respiratorio y en la administración intravenosa rápida pueden provocar depresión respiratoria aguda y apnea. Ya les he dicho que las benzodiazepinas no son anestésicos, pero sí se pueden utilizar junto a los anestésicos. Por ejemplo, les comenté acerca del midazolam, que es una de las benzodiazepinas que más usan los anestesistas en este departamento, en casi toda América, si es posible. Entonces, si le van a poner eso, pero además el anestésico, siempre hay que valorar la función respiratoria. Y siempre en los quirófanos debe de haber un respirador para que no ocurran problemas serios. Y yo les voy a decir, muchas clínicas aquí abren clínicas por todos lados y no tienen ni siquiera un respirador. Y fíjense, ese gran problema en la cual se metió la expresidente Niña Áñez fue por comprar estupidez y no buenos respiradores. Sin embargo, no los pagó, pero igual han metido presa. Entonces, el gobierno del MAS nunca se preocupó por la salud. Hacía estadio, cualquier estupidez, pero nada. Y cuando se destapó la olla, ¿no?, fue justamente gracias al COVID-19. Entonces, hay que tener un respirador cuando vayan a poner estos medicamentos. Sin embargo, a dosis equiactivas, las benzodiazepinas causan mucha menor depresión respiratoria, por ejemplo, que los barbitúricos que de entrada. Ya hemos hablado de eso también, digamos, pequeñas dosis ya pueden generar, digamos, depresión respiratoria. Muy bien, continuamos entonces. Dentro de la farmacocinética, todas las benzodiazepinas se absorben bien por vía oral, aunque algunas lo hacen más rápidamente que otras, dependiendo del grado de liposolubilidad. La absorción de triamcinolon es extremadamente rápida. El diazepam y el metabolito activo, el clorazepato, es más rápida que las demás
diazepina. Bueno, eso también para el inicio del tratamiento es importante. El clorazepato se convierte en su forma activa en desmetildiazepam, que se conoce con el nombre de nordiazepam en el comercio, y por hidrólisis ácida en el estómago. O sea, este clorazepato se va a convertir en nordiazepam en el estómago por la hidrólisis ácida. El oxazepam, lorazepam y temazepam son absorbidos a menor velocidad que las demás benzodiazepinas y estos se pueden utilizar, ya les he hablado, en tratamientos de las convulsiones, incluyendo la epilepsia. Por vía intramuscular, la mayoría de las benzodiazepinas y particularmente el clordiazepóxido y el diazepam presentan una absorción errática, lenta. Ya les dije hace un momento eso, para que no me olvide, les voy a comentar de la farmacocinética. No le pongan intramuscular, ya les dije, no va a funcionar, se va a adherir a las proteínas del músculo, ¿no? Incluso en el tejido adiposo, y entonces no va a entrar a la circulación. Si no entra a la circulación, ¿cómo va a parar la convulsión si las convulsiones se generan en el sistema nervioso central? Entonces, aquí está diciendo eso, tómenlo en cuenta. Entonces, probablemente por concentrarse en el tejido adiposo y en las proteínas musculares. Así que cuando ustedes, aunque sea, estén pasando por una emergencia y alguna enfermera está metiéndole benzodiazepina en el músculo, díganle que es una burra. Bueno, no se lo van a decir en esa palabra, pero nunca se va a detener la convulsión. Vuelvo a advertir. Las que mejor se absorben entonces son el lorazepam y el midazolam cuando se pone por vía intramuscular. Pero ni siquiera estas les recomiendo para detener las convulsiones. No lo hagan por esa vía, no lo hagan. Se van a quedar en las proteínas y en la grasa, ¿no? Ahora vamos a hablar de la distribución, seguimos hablando, ¿no?, de farmacocinética. Las benzodiazepinas sufren un proceso de distribución desde el compartimiento central hacia los compartimientos periféricos, ya sea el músculo o la grasa, siguiendo un modelo bicompartimental. Se unen al sitio 2 de la albúmina humana entre un 65 y un 90%. Vean, ya aquí, ¿qué es la albúmina? Una proteína. ¿Qué está ocurriendo? Se está adhiriendo entre un 65 y un 90% con una alta unión a las proteínas. Atraviesan con rapidez la barrera placentaria durante el embarazo. Aunque las concentraciones son menores en el sistema nervioso central y en el plasma fetal que en la madre debido al menor flujo sanguíneo. Recordemos que, aunque no hay estudios muy concretos, el diazepam en las mujeres embarazadas, sobre todo cuando están por encima de la, digamos, 8ª semana del embarazo, puede llegar a producir labio leporino. Entonces no es bueno la aplicación, digamos, de este medicamento, obviamente, durante el embarazo. Bien, ahora vamos a hablar de la metabolización. Esta metabolización o biotransformación que ustedes están viendo ahí, no la van a poder aprender nunca, ¿no?, con todos los medicamentos, porque si este es el cuadro de metabolización y se acabó aquí, no es cierto. Les voy a mostrar 3 cuadros de metabolización y las vías son graves de ver, pero sí podemos recordar esto que está aquí arriba. Entonces, esto es importante, digamos. Entonces, esta biotransformación o metabolización, la transformación metabólica, dice, se lleva a cabo en el hígado por enzimas microsomales, por los siguientes mecanismos: oxidación, incluyendo la aminodesalquilación y la hidroxilación alifática. Y punto, no es mala cosa. Porque si ustedes gustan, podemos repasar este primer cuadro y entonces van a ver que es grave. Por ejemplo, el quetazolam sufre una aminodesmetilación y se transforma en quetazolam, en un derivado, después se produce una hidroxilación y conjugación con el ácido glucurónico. Este mismo quetazolam puede seguir, digamos, no otra vía, nos quedan unos 10 minutos nada más, luego terminamos la clase. Pero veamos, este quetazolam se puede transformar en diazepam, el diazepam puede seguir estas vías y estas otras, y entonces seguimos con la historia y no vamos a terminar. Es mejor decir
que las benzodiazepinas se metabolizan por oxidación, incluyendo la aminodesmalquilación y la hidroxilación alifática. Hay que aprenderse todo este cuadro. ¿Es este solo el cuadro? No. Pues no. Si alguien cree que eso es así, no. Entonces vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos más fármacos, como pueden ver, clobazam, florazepam, trazepam, clorazepam, sufren una aminodesmetilación, una hidroxilación, copulación con el ácido glucurónico, este otro se transforma a través de una aminohidroxilación en etilflurazepam, las dos aminos, y así como se sigue. ¿Cuándo van a aprender este segundo cuadro y el primero? No lo sé. Entonces, para evitar ese problema, ya les mencioné que puede ser más fácil el camino aprendiendo lo que se puede aprender. Y aquí tienen todavía el tercero y cuarto mecanismo de metabolización, por ejemplo, alprazolam, bromazepam, midazolam, o sea, midazolam, triamzolam. Entonces, se hidroxilan, como pueden ver aquí, ¿no es verdad? Y ni siquiera las hidroxilaciones son iguales. Aquí hay una alfa hidroxilación, la 3 hidroxilación, como pueden ver, y la conjugación con el ácido glucurónico. Los únicos fáciles de aprender, si ustedes quieren, es lorazepam, oxazepam y temazepam, que se conjugan con el ácido glucurónico de manera directa y no sufren en esos procesos de oxidación y hidroxilación. Entonces, la conjugación con el ácido glucurónico es una conjugación de fase 2 de la metabolización, que seguramente ya saben ustedes muy bien porque estamos a pocas horas del examen. Muy bien, por el otro lado, la excreción, los metabolitos hidrosolubles de las benzodiazepinas se excretan principalmente por el riñón. ¿Producen tolerancia estos medicamentos? Sí. Se produce tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsivantes. La tolerancia es cruzada con el alcohol y otros sedantes. Puede provocar también dependencia psicológica, física, incluso a dosis baja con síndrome de abstinencia que se instaura tras la supresión del fármaco. Bueno, eso también es posible ver en estos medicamentos. Finalmente, ¿no? Vamos a ver las aplicaciones y la actividad ansiolítica, las aplicaciones, digamos, terapéuticas, ¿no? Vamos a comenzar con la acción ansiolítica. Prácticamente todas las benzodiazepinas poseen la misma eficacia, ¿no? En lo que se refiere a la actividad ansiolítica. En la ansiedad moderada, esporádica o reactiva no son más útiles que un placebo. En cambio, son mucho más eficaces en la ansiedad que se manifiesta como una preocupación permanente, sin causa clara, con síntomas psicológicos o somáticos, más intensos o cuando la aprehensión, la agitación o el insomnio alteran la vida del niño. En los casos de pánico, como no puede ceder con el alprazolam, aunque las drogas de elección constituyen los antidepresivos tricíclicos. Entonces eso también es importante tener presente. Ya, la actividad anticonvulsivante, el fármaco más utilizado es el diazepam, debido a su alta liposolubilidad y con gran rapidez alcanza altas concentraciones cerebrales requeridas para evitar la convulsión. Su dosificación depende de la gravedad y el tipo de la convulsión. Se puede utilizar también como medicamento anticonvulsivo en el tétanos, que se empieza con 0,1 a 0,3 miligramos kilogramo día, hasta una dosis total diaria que oscila en el adulto de 0,7 a 7 miligramos kilogramo día y en el niño de 4 a 10 miligramos kilogramo día. Si alguien se pregunta por qué va a usar el niño más dosis, porque tiene más agua y se diluye más el medicamento. Esa es la razón. Porque aquí, ¿cómo va a ser 0,7 y aquí 4 y 10 y aquí 7, digamos, en el adulto? Porque el adulto tiene menor cantidad de agua que el niño. Por eso es. Entonces, en el estatus epiléptico es de 10 miligramos por vía intravenosa en el adulto y en los niños de más de 5 años por vía digamos, intravenosa, 1 miligramo con un máximo de 10 miligramos. Ahí tienen ustedes también.
Entonces, también se puede utilizar el clonazepam en dosis de 1 a 4 miligramos. En la preeclampsia se emplea diazepam de 2.5 a 5 miligramos 4 veces al día. En la eclampsia se administra 5 miligramos por vía intravenosa, pero ya les he explicado que esta preeclampsia y eclampsia solo se dan en las embarazadas, pero hay que tener mucho cuidado con el diazepam, que puede generar labio leporino también. En las distonías y discinesias se emplean en las idiopáticas como en las inducidas por fármaco, en los espasmos musculares, ya sean secundarios a 15, traumatismos e inflamaciones. También se puede utilizar en la medicación preanestésica. Eso hacen, digamos, con el midazolam sobre todo. Y aquí tenemos algunas presentaciones, por ejemplo, el alprazolam, que viene con el nombre de SANA, para administración oral en tabletas de 0,25, 0,5, 1 y 2 miligramos. El clonazepam viene con el nombre de Clonopin, ¿no? De administración oral en tabletas de 0,5, 1 y 2 miligramos. El clordiazepóxido viene con el nombre de Librium. Para administración oral viene en tabletas y cápsulas de 5, 10 y 25 miligramos. Por vía parenteral de 100 miligramos de polvo para inyección, o sea, hay que reconstituir con agua destilada, y el diazepam, que viene con el nombre de Valium, ¿no? Para administración oral vienen tabletas de 2,5, 5 y 10 miligramos, cápsulas de liberación prolongada de 15 miligramos, y para inyección parenteral 5 miligramos por cada ml. Entonces, en realidad, esa ampolla viene de 10 miligramos y tiene 2 ml, o sea, 5 miligramos por cada ml. El flurazepam, ahí tienen el nombre comercial, Dalmane, ¿no? Para administración oral en cápsulas de 15 a 30 miligramos, el lorazepam, Ativan, Alzapam, para administración oral en tabletas de 0,5, 1 y 2 miligramos. Por vía parenteral, inyección de 2 a 4 miligramos por ml, y el oxazepam viene con el nombre de Serac, para administración oral en cápsulas de 10, 15, 30 miligramos y en tabletas de 15 miligramos. Y con eso terminamos. No quedan más que 2 minutos. Recuerden que el día de mañana el grupo B2 tiene, y el viernes también, y el sábado a las 1:30 de la tarde comienza el examen. El reloj que deben de utilizar es de las computadoras o de los celulares, pero no los de pared, porque esos tienen otro, a veces se atrasan o no. Pueden haber relojes finos que sí marcan la hora bien, tal cual está condicionada por el meridiano de Greenwich. Entonces es el horario de el día viernes en la noche. Voy a enviar un link al grupo general de teoría para que se puedan inscribir al Classroom. No voy a mandar el examen, voy a mandar solo para inscripción. Hay gente que dice, me sale esto, ¿por qué me sale esto? ¿Quieren que les mande el examen antes del examen en sí? No, no voy a hacer eso. Entonces, va a quedar ahí, digamos, eso solamente para inscripción. Y entonces a la 1:30 yo voy a activar ya el examen, y como está cronometrado con el reloj de la computadora, entonces va a durar 1 hora. Eso es lo que va a durar. Bueno, muy bien, que pasen buenas noches, que pónganse a estudiar, que tienen examen, y no sé si tendrán de otras materias también, porque ahí he visto una notita de Dorado, ¿no? Que ya le han admitido, ¿no?, para que den exámenes presenciales en el CEDE. El doctor Virgüez, que además es docente de la carrera, lo ha permitido. Bueno, muchas gracias. No sé si algo más quieran preguntar, alguna cosa. Adelante. O si no, nos despedimos. Bueno, parece que nada. Bueno, vamos cerrando entonces. Pero, doctor, gracias. Ya, Gracias, doctor. buenas noches. Gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Bien, Muchas gracias. El viernes en Classroom.